Buenas ¿Todo tardes. bien? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Listo, doctor. Ya le pasé la calidad de anfitrión. Bueno, muy amable, gracias. ¿Cómo están, No, chicos? venga. ¿Cómo ha pasado la Yo lo semana? Muy bien. Todo bien. Bueno, me alegra mucho nuevamente estar con ustedes para terminar esta clase de cooperativa, que vuelvo a repetir, para muchos cuando vean sociedades les va a ser un poco más leve. No me acuerdo si alguno ya está cursando sociedades o cómo están. No, sociedades aún no. Bueno, No, yo tampoco. bueno, pero ya tenemos por lo menos un diagrama de que es una cooperativa, ya una bolilla la vamos a tener menos todavía porque ya vamos a tener algo que vayan sabiendo. Bueno, chicos, habíamos dicho que en primer lugar la cooperativa, el problema que existió con la reforma, como siempre, legislamos en el aire un redondel y cuando vamos a la realidad es un cuadrado. Habían establecido que se haga como en la ley de sociedades, que después en el Código Civil y Comercial también claramente define que es una sociedad. Se había establecido en el año 72 que la gente que estaba a cargo de modificar la ley de cooperativas lo iba a hacer del mismo modo, dando una noción lógica, una definición. No pasó eso. Se hizo de manera indirecta, porque acuérdense que cuando hablamos de cooperativa estamos hablando de que son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizarse y prestar servicios y que reúnen, dice el artículo, los siguientes caracteres. Tienen capital variable, duración ilimitada, no ponen límite estatutario ni al número de asociados ni al capital, conceden, y esto acuérdense, un voto a cada asociado, esto se llama democracia interna, ya no va el bolsillo, lo que va es el derecho de cada uno a votar y de determinar claramente por qué se va a votar. No importa la cantidad de acciones que uno tenga, si lo que importa es la persona, es una de ya está por decir que es una de las diferencias grandes que encontramos con sociedades. En el tema de societario, cuando cursen la materia se van a dar cuenta que ahí ya no es el derecho de cada uno en cuanto a la parte humana, la persona, sino ya va al capital. Es decir, el que más tiene la posibilidad de formar otro tipo de voto. Reconoce un interés limitado a las cuotas sociales, cuenta con un número de miembros de 10, que ya lo habíamos hablado, que eso fue otra de las críticas. ¿Por qué? Porque es un número muy exiguo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de dos clases anteriores habíamos dicho que una de las cuestiones era la importancia de la cooperativa para buscar la posibilidad de lograr entre todos un logro? Bueno, la idea era que tengan un mínimo de miembros mayor para cumplir distintas labores. Tal vez un número miembro de 10 es escaso. La verdad, es muy escaso. Y ni les cuento si por X motivo uno se retira o fallece, la posibilidad de tener que quedar con 10 por un plazo determinado, muy ínfimo, hasta poder llegar a compatibilizar el número de 10. Distribuyen los excedentes, acuérdense que cuando hablamos de excedentes es la diferencia entre el costo y el precio del servicio, es decir, acá otra gran definición, creo que no sé si lo dije la clase pasada, y es muy importante porque un gerente de una cooperativa, si anualmente el ejercicio le da $1.000.000, la verdad, fracasó. Por más que ustedes me miren así, fracasó. ¿Por qué? Porque a él le tiene que dar 0 el número final. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos hablado que era altruista, que la posibilidad del mutualismo y que no se buscaba un enriquecimiento. Distinto va a ser en el caso de una sociedad. Si un
gerente de una sociedad o un presidente del directorio de la sociedad, cuando arroja el saldo al año, le da 0, ni ganó ni perdió, por supuesto que también va a haber una palmadita en la espalda y le va a decir, por favor, retírese. Porque es totalmente lo contrario. Digamos, en la cooperativa no me puede dar ganancia, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque la idea no está en la ganancia. Acuérdese que también una cosa importante es que deja de lado el afán de lucro y también corta la intermediación. No tienen como fin principal ni accesorio, y esto también lo habíamos hablado, todo lo que hace a ideas religiosas, culturales, políticas, sociales, simplemente servicio a los asociados. Algo muy característico, habíamos dicho que está en el artículo 6, que no pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Claro, y se acuerdan que dijimos, ¿y podrá una sociedad volverse con el ánimo de una cooperativa? Y acá yo le hablaba del artículo 58, que es analizar la oponibilidad de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque una sociedad cuando arranca, en primer lugar, hay muchas ganas de lucro. 2, la responsabilidad de las personas que están en la sociedad, en principio, es ilimitada. Tienen otra especialidad en cuanto al voto. Tiene mayor presión el voto, que no lo tiene una sociedad. Y acá fíjense ustedes que lo que yo planteé es, chicos, una cooperativa no puede transformarse en sociedades comerciales. Perfecto. Ahora, la ley a mí no me dice nada. Podrá, y es más, me dice, es nula toda resolución en contrario. La pregunta que yo hice, y la fuimos elaborando, es si puede transformarse una sociedad en cooperativa. Y me parece que la ley no lo dice. Si la ley no lo dice, me parece que tengo la posibilidad de que sí. Lo que hay que analizar es internamente a esa sociedad, porque no puede ser que de un día para el otro se le vaya a la sociedad que tiene fin de lucro totalmente todo ese fin de lucro y le aparece un mutualismo. Es decir, habría que ver cuál es el fin, el objeto de esa sociedad para intentar transformarse en una cooperativa. Eso no quedó claro, hubiese sido muy importante y útil poner de relieve eso en lo que es el articulado de la ley para que no exista ningún tipo de problema. Juana, pobrecito, se va a aburrir, está con la mamá, se va a aburrir. El tema de la Constitución, yo lo que hago es un repaso, porque me parece, nos quedó parte de lo que eran los órganos de gobierno y demás, pero yo no sé si hay alguien que no estuvo. Si alguien no estuvo, sigo con el repaso, si no, vamos a lo que nos faltaba. No sé cómo están. Tal vez hay gente hoy que no estuvo en la clase pasada, y como es un tema importante, por eso hago un repaso. Si no, ustedes me advierten y termino con el repaso, pero me parece que es importante para amalgamar lo que es esta institución denominada cooperativa. No sé, ¿hay gente que no estuvo participando en la clase pasada? Sí, yo no estuve por trabajo, pero igual está la clase Recién me fijé en la página del centro y está cargada la clase, así que la veo, no hay ningún problema. Bueno, lo hago rápido porque en honor a vos, que es lógico el tema del trabajo, por favor, no quiero que los chicos se me aburran, pero también viene bien el repaso. En cuanto a la Constitución, dijimos que se constituye por acto único y puede ser instrumento público o privado. Esto es claro porque ahí yo lo que estoy viendo es claro, patente, que no hay una norma absolemnitatem, sino approbationem. Y esto es importante, porque puede ser de instrumento público o privado. La formalidad se refiere a eso, que debe ser un acta labrada por todos y suscrita por todos los fundadores. Y esto acá, Virginia, es importante porque
la responsabilidad de los asociados es limitada al aporte que realizan. Pero ojo, cuando todavía estamos recién en la idea de esa constitución, que recién estamos armándolo los fundadores, ahí tenemos, lo pongo como ejemplo, tenemos responsabilidad ilimitada hasta que quede constituida regularmente. ¿Se acuerdan, Juana, Luciano, esto? Hay que tener en cuenta eso. Pero no para recursos naturales. El día de mañana, cuando tengan que ejercer y para ver cómo se maneja una cooperativa y qué medidas se pueden tomar, hay que ver la responsabilidad que tienen aquellas personas que llevan a cargo el gobierno de la cooperativa. La asamblea constitutiva se va a tener, por supuesto, se van a reunir y tiene que tratarse ciertos temas. ¿Cuáles les parece que serían esos temas? Nos pusimos todos de acuerdo que vamos a formar la Bombonerita 2 cooperativa limitada. Bien, ahora, la asamblea, ¿qué tema va a tener que tocar? ¿Alguien se acuerda? Los objetivos. Bueno, pero digamos, en primer lugar, tiene que haber un informe de los iniciadores. A ver, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo lo vamos a capitalizar? ¿Y cómo llegamos al asociado? Se llama informe de iniciadores, es decir, un informe. En segundo ítem, va a haber un proyecto de estatuto. Primero, ¿cuál era el objeto? ¿A dónde apuntamos? Y el otro es un estatuto. ¿Cómo nos va a gobernar? Sabemos que una cooperativa tiene como órgano supremo la asamblea, ordinaria o extraordinaria, un consejo de administración y una fiscalización privada, aunque también una pública. Está bien, el estatuto, ¿qué va a tener que tener? Aquellas normas a las cuales los asociados vamos a tener que estar atentos, porque ese estatuto es la ley que va a regir, ¿qué? La cooperativa. Va a tener que decir, bueno, suscripción de cuotas. Acuérdense que las cuotas, yo puedo depositar un 5% y el resto, que tiene que ser bienes ejecutables o sumas de dinero, ello lo puedo completar, el 95% restante, en el término de 5 años. Pero necesariamente yo debo integrar el 5% cuando estamos con todo el comienzo. Y por supuesto la designación de consejeros y síndicos, porque son los otros dos órganos que junto al órgano supremo, que es la asamblea donde estamos todos, son los que van a manejar el gobierno de la cooperativa. ¿Qué va a tener el estatuto? Que es la ley para la cooperativa y es la ley para los asociados. La denominación y el domicilio, la Bombonerita 2, que va a estar en calle Bransen 1550. La designación precisa del objeto por el cual aunamos esta cooperativa. El valor que le vamos a dar a las cuotas sociales, porque acuérdense que, como dije, primero el 5% y después integramos el 95% en el resto de los 5 años restantes. Organización de la administración y la fiscalización. Y acuérdense, me voy adelantando, que si bien hay un consejo de administración, también puede ser que por la asamblea y el propio consejo de administración determinen que para las labores diarias, firmar cheques, contratar servicios, realizar obras, no pueden estar todos los síndicos, que son 3. Bueno, deleguemos en uno como un comité ejecutivo para hacer las labores diarias. Las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas que evidentemente pueda haber en el transeúnte de transitoria la vida de la cooperativa. Las condiciones de ingreso, retiro y exclusión. Acuérdense que yo acá, el libre. Una de las cosas es la democracia interna, cosa que en las sociedades, yo antes de irme, me van a decir, vení. Vos te querés llevar, sí, yo me quiero llevar lo que puse y más la ganancia. Espera, vamos a sacar cuentas.
qué es lo que hay que pagar todos juntos y qué es la ganancia de todos. Acá lo que no hay es, yo la reserva me la llevo, pero por supuesto, como no hay ganancia, yo lo que voy a retirarme es con respecto a la reserva que oportunamente hice de las cuotas. Y después todas las cláusulas que hacen a lo que es los derechos y obligaciones de los asociados, como aquellas cláusulas que hacen a la disolución y posterior liquidación de la cooperativa. 3 copias del acta de constitución que fueron suscritas por todos los iniciadores y un depósito que se va a realizar en un banco oficial. Todo el capital suscrito del 5% que dijimos se va a dar a conocer a la autoridad de aplicación, la cual esta la va dentro de los 30 días a remitir con las firmas donde van a tener que ratificar todos. Una vez que esto está cumplido, si dentro de los 60 días de recibida esta documental, o si hubo algún problema, 60 días desde que se soluciona ese conflicto, y una vez satisfechas todas las cuestiones que se requieran, la cooperativa tiene la autorización para funcionar, se le darán los testimonios y por supuesto estamos en una constitución regular. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la responsabilidad de los asociados ya no va a ser de ahí en adelante ilimitada, sino limitada al capital aportado. Se consideran constitucionalmente reguladas y regularmente constituidas con la autorización para funcionar y la inscripción en el registro. Yo les dije que siempre esto del derecho de los recursos naturales tiene cosas importantes, porque, como les vengo diciendo, tienen relación con el derecho. Por eso digo, es una rama del derecho, y una rama autónoma por lo que habíamos explicado. Fíjense esto que es importante. Habíamos dicho que se consideran constitucionalmente reguladas, y por ende regularmente constituidas, con la autorización para funcionar y la inscripción en el registro. ¿Por qué la inscripción en el registro? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Le molesta si me tomo un matecito mientras que...? No. ¿Alguien me puede decir Imagino cuál que será? Registro de sociedad. ¿Cómo, Juana? Imagino que tiene que ver con la oponibilidad a terceros y la publicidad de lo actuado por la sociedad. Virginia, Luciano, ¿comparten el criterio de Juana? Sí, Lucas, yo comparto lo Florencia. que dice Juana. Carlos, Candela, Pilar, Ramiro, todos pueden opinar y es mucho más interesante. Yo lo que pido disculpas es porque tengo el celular y la computadora no me permite, por el tema del sonido, estoy viendo cómo solucionarlo para que pueda tener un pantallazo mayor de todos ustedes. Lo que dice Juana es correcto. Chicos, la inscripción en los registros lo que hace es la oponibilidad respecto a terceros. ¿Por qué? Porque una cosa es que, en mi caso, yo realizo un negocio con ustedes. Bueno, va a ser entre partes. Pero si respecto entra a jugar un tercero, para que sea oponible, y acá lo que tienen que tener en cuenta son los actos cooperativos, que son de una necesidad imperiosa, pero también forman parte de la regulación jurídica que hace a la vida de la cooperativa, necesariamente tiene que estar la inscripción, porque lo que dijo Juana es clarísimo. ¿Por qué clarísimo? Y porque en ese aspecto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a los efectos de que tenga la oponibilidad necesaria y pueda revestir ese carácter respecto a ello. Entonces, tengan en cuenta eso, no solamente para una cooperativa, sino también cuando vean sociedades o cuando vean otros institutos que hacen la oponibilidad a terceros, que es, por supuesto, la inscripción también en los registros y demás. ¿Está eso? ¿Quedó, chicos? Los asociados pueden ser personas mayores de 18 años, si hay un menor, porque tal vez ese menor heredó
la posibilidad de constituir la sociedad, va a tener que en ese caso, ¿qué pasar? Me lo van a saber decir claramente. Hay un menor. Ustedes me van a saber decir claramente. ¿Puede participar? ¿Puede ser asociado? Y la ley me lo está diciendo. Por supuesto que sí, pero también hay que ver que tiene que tener la representatividad necesaria, que se lo va a dar a partir de los representantes legales. Porque si no, ¿qué es lo que no tienen los menores? Capacidad civil. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? En lo que hace a un proceso judicial, falta de personería. La falta de personería no solamente tiene que ver con el poder, con el instrumento para acreditar o no, sino con la falta de capacidad civil, muy bien Luciano, para estar en juicio, que es cosa totalmente distinta a la falta de legitimación. La falta de legitimación es que no reviste la condición, el carácter de acreedor o de deudor. Entonces, ahí vienen los procesos, como puede ser un proceso sumario o también un proceso ejecutivo, que yo digo, fulanito le planteé una falta de legitimación, porque no tiene el carácter, no reviste la condición de ser actor para iniciar un proceso a mí. Distinto de la falta de personería. Si vamos ya a lo que son el capital, habíamos dicho que se constituye por acciones, esas acciones revistan el carácter de nominativas, pueden transferirse solo entre asociados, ojo, no respecto de terceros, sino entre asociados, y en las condiciones que también resulte de lo que estableció el estatuto, que como bien dije, es la ley que gobierna la cooperativa. Deben integrarse al ser suscritas en un 5%, y el completarse la integración necesaria dentro del plazo de 5 años. El estatuto debe establecer las formalidades de las acciones, denominación, domicilio, fecha y lugar de constitución, mención de la autoridad para funcionar, y las inscripciones. Yo no puedo librar acciones si no está claramente determinado qué es, cuándo tengo la autorización para funcionar y la inscripción correspondiente. Es el primer acto, acuérdense cuando hablamos de esa constitución de asociados. Número y valor nominal de las cuotas sociales, y eso es fundamental, para saber qué es lo que integro y qué es lo que me falta integrar en el plazo de 5 años. Tiene que tener un número correlativo de orden y fecha de emisión, y la firma del presidente, un consejero y un síndico. Fíjense, eso le da virtualidad a lo que es la acción. Si carece de alguna de estas firmas, evidentemente no va a ser la constitución de una acción. Habíamos visto también el tema de, es importante, ¿qué se consideran excedentes? Y yo le había dicho que excedentes son solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio. Ahora, ¿cómo se va a repartir? Por supuesto que no se va a repartir a cada uno para que ellos tengan un incremento, porque desde lejos hace tiempo venimos diciendo que no hay fin mutualista, no hay ausencia de lucro, se elimina la intermediación. Bueno, si llega a haber excedente entre lo que generó el costo y el precio del servicio que vamos a prestar como cooperativa, por ejemplo, Sancor, que vamos a producir productos alimentarios netamente de corte agroalimentario, si hay es lo que sobra, un 5% va a ir para la reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal es lo que constituye parte del patrimonio de la cooperativa
y que cuando nos constituimos fuimos también depositando para tener contenido patrimonial la cooperativa. El 5% a un fondo de asistencia o laboral, un 5% a fines de educación y capacitación cooperativa, una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el reglamento, el resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno, no de ganancia, ¿eh? Eso es lo que yo quise poner hincapié. ¿Cuáles son los órganos de una cooperativa? Y el primero y principal, ¿cuál es? La asamblea. ¿Por qué? Y porque es la reunión de todos. En esto va a ser trillado, lo van a ver en cooperativas, en sociedades, y también cuando analicen procesal, y sobre todo la práctica 2, el tema de propiedad horizontal, donde también tenemos, hasta que éramos pocos, parió la abuela, un órgano de gobierno que es la asamblea, y que varios dolores de cabeza nos trae, el tema de quórum, de la mayoría, de cómo se conforman. Así que bueno, empezamos en un andarivel que a veces cuesta entender, pero vamos a ir viendo si ustedes lo pueden llegar a captar sin ningún tipo de problema, que es lo que uno siempre busca. ¿Se acuerdan que yo les dije, las asambleas, cuando se modifica la ley de sociedades, claramente se dice, una de las cuestiones que en cooperativa también se dijo y no cumplieron? Vamos a buscar la asamblea ordinaria, extraordinaria, ¿qué es lo que va a tratar? Bueno, si ustedes toman la ley de sociedades, claramente dice que va a atender, en primer lugar, la asamblea ordinaria, que va a tratar a la asamblea extraordinaria. ¿Qué pasó acá? Y acá seguimos como si nadie hubiese hablado en la exposición de motivos en el año 72. ¿Y por qué? Y porque lo que me dice es que la asamblea ordinaria se va a reunir ante una convocatoria dentro del plazo de 4 meses del cierre del ejercicio para ver el cuadro de balances, resultados, y para elegir consejeros y síndicos. Y las asambleas extraordinarias van a tener lugar siempre que lo disponga el consejo de administración, el síndico o un 10% de asociados que componen la cooperativa. Salvo muchas veces que el estatuto que hayamos conformado diga, en vez del 5, en vez del 10%, que equivalga a un 5%. Comúnmente las cooperativas se manejan con ese 10%. Muchas veces el Consejo de Administración puede denegar el pedido, ¿por qué? Porque entienden que esos temas pueden ingresar dentro de la asamblea ordinaria o porque se va a realizar dentro de 90 días de la fecha de la presente solicitud, con lo cual no habría ningún inconveniente para incorporarlo, no para hacerlo a través de una vía extraordinaria de asamblea, sino por una vía ordinaria. Fíjense que dice, el Consejo de Administración puede denegar el pedido incorporando los asuntos que motivan al orden del día de la asamblea ordinaria, cuando ésta se realice dentro de 90 días de la fecha de la presentación de la solicitud. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Administración? Ese tema, como todavía faltan 90 días para la asamblea ordinaria, podemos incluirlo en la asamblea ordinaria y no va a ser necesario convocar una asamblea extraordinaria. Lo que hubiese sido importante, y esto aprovecho a decirlo, es que se hubiese fijado de antemano, con claridad, con precisión, actividades que debe sí o sí desarrollar la asamblea extraordinaria por el carácter que reviste y por la urgencia o la importancia. Modificación del objeto, modificación de las acciones, por ejemplo, situación de la cooperativa en cuanto a, por ejemplo, una situación que puede hoy ser planteada por esta situación de causa mayor que nos afecta a todos y que evidentemente
si a uno, persona física, va a ser muy difícil, tanto económico como social, no les digo para un sistema cooperativo. Y a efectos de no liquidarse y disolverse, llamar a una asamblea extraordinaria para intentar ver alguna posibilidad para que no se siga desmembrando el patrimonio de la cooperativa. El lugar de reunión tiene que ser en la sede, el lugar que corresponda conforme el estatuto. También puede haber asamblea de delegados, es decir, en vez de juntarse todos, no hay capacidad, es imposible, el lugar todos, bueno, que cada cooperativa que esté asociada pueda constituir un delegado a los efectos de que se encuentre representada en sí esa cooperativa que junto con otras forma lo que habíamos hablado, una confederación cooperativa. Para eso está dado el tema que les expliqué. Las mayorías se adoptan por simple mayoría de los presentes, salvo que el estatuto disponga otra cuestión. Fíjense, muchas veces en otros espacios se habla de las 2/3 partes de los presentes. Acá lo que habla es simple mayoría. No habla ni mayoría absoluta, ni 2/3 partes, simple mayoría. A excepción que el estatuto establezca otro número para ello. Ahí tienen, es necesaria la mayoría de las 2/3 partes de asociados presentes en el momento de la votación, por ejemplo, para cambiar el objeto de la cooperativa. Con lo cual ya no va a ser la simple mayoría, sino va a tener que ser a moción de las 2/3 partes de los presentes. Fíjense que en ese caso también lo hace para la disolución, liquidación o fusión de una cooperativa o la incorporación claramente. ¿Qué otro órgano tenemos? Bueno, lo último para la competencia de la Asamblea es memoria, lo que dije, memoria, balance, cuadro de resultados, al finalizar los ejercicios. Lamentablemente pone como fecha 4 meses posteriores. Me parece extenso porque tendría que ser por lo menos 30 días del cierre del ejercicio para que no se haga un plazo superior que muchas veces genera muchas discusiones y problemas entre los asociados. Informe del síndico y del auditor, distribución de los excedentes, fusión o incorporación, disolución y cambio del objeto social. Ahí esos tres comúnmente van a ser llamadas para llegar a un resultado las 2/3 partes como mayoría, ya no es simple mayoría. El Consejo de Administración se va a estar representado, se van a elegir por intermedio de la Asamblea, en la forma y números que prevé el estatuto, son reelegibles, deben ser asociados y no menos de 3. La duración puede exceder 3 ejercicios. Son reelegibles, salvo expresa prohibición que el estatuto diga no hay reelección. Si no dicen al estatuto, pueden ser reelegibles. Bueno, después, ¿quiénes no pueden ser consejeros? ¿Qué les parece? Esto lo podemos sacar por lógica. Los inhabilitados, los fallidos, los condenados, las personas que perciban sueldos, honorarios o comisiones de la cooperativa, porque ahí entra a jugar, si yo soy consejero y recibo un sueldo de la cooperativa, hay que tener independencia en lo que hace a que no puede inmiscuirse en asuntos que sean notoriamente extraños al objeto de la cooperativa, con lo cual por eso están prohibiendo a aquellas personas que tengan una remuneración o perciban honorarios que puedan reunir un cargo funcional, como es consejero en la cooperativa. También ha estipulado la ley, y me parece coherente, que se llame un comité ejecutivo o la designación de un gerente para tratar los temas diarios
que se dan todos los días. Firma de instrumentos, compras, ventas, realizar mejoras urgentes, realizar actividades que hagan al objeto de la cooperativa, porque si tengo que esperar a que sean 3 los que nos reunamos y firmemos los 3, la cooperativa no va a ir ni para atrás ni para adelante. Necesita el dinamismo que le da la actuación de una persona que la represente. Por supuesto, son actos que no sean extraños al objeto social, porque evidentemente ahí, si yo soy representante de la cooperativa, soy el gerente, y realizo, por ejemplo, donaciones a alguien, a una persona, a un ministerio, no está dentro del objeto, la responsabilidad es mía, porque estoy excediendo el objeto de la cooperativa. Y esto tiene mucho que ver, chicos, para el día de mañana, cuando ustedes ejerzan, porque muchas veces, y no sé si lo he comentado, pero sí casualmente lo comenté hace poco tiempo en práctica 2, cuando hablábamos de pagarés, sobre todo pagarés de consumo, que lo importante es ver el tema de la contemplatio domini. Por ahí les suena, por ahí no. ¿Qué significa? Yo lo que significa es que quien firma un instrumento, en algunas situaciones, lo firma no él como persona propia, física, sino tal vez por aquella a la que representa. Por supuesto que en todo instrumento tiene que estar PP, por, para, o una sigla que dé muestra de que esa persona está actuando no por sí, sino por la persona jurídica. Por ejemplo, puede ser que él firme un pagaré y no se pague. Y había puesto PP por Gallinacio 1, cooperativa limitada. Claro, ¿ustedes a quién le van a iniciar la acción? El pagaré, la deuda no se pagó. Y en el proceso ejecutivo no puedo discutir la causa. No puedo decir, no, bueno, pero era totalmente extraño, o hay un pagaré firmado, es un instrumento de crédito, genera una deuda y vencido el plazo para el pago no se paga. La firmó Juan Pirulo, PP, por Gallinacio SRL, Cooperativa Limitada. Cooperativa Limitada, no SRL. Y a la cooperativa se supone que cumple una función porque si es gerente, por ejemplo, firma como gerente de la compañía por la compañía. Bien, ¿están todos de acuerdo con Juana? Hoy Juana nos está dando una clase de cooperativa, muy bien. ¿Alguien más? ¿Luciano? ¿Virginia? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, lo mismo. Bien. A ver, Rafaela, Florencia, Lucas, Natalia, Ramiro, Catherine. A los dos, a la cooperativa y a la persona que firmó. ¿Quién dijo eso? Natalia. Bien. A los dos. No sé si está, todavía no lo cansé y todavía está. Creo que este chico es brasilero, ¿no? Por ahí me puede orientar a ver qué opina él. ¿Puede ser? ¿O me confundo? No, me parece que se fue. ¿Walter? Sí, igual depende de si es extraño el objeto social, es quien es responsable. Si firma y es extraño el objeto social, recaería también sobre el consejero. Bueno, ahora, ¿se dan cuenta que no es que uno lo lleve, sino que les va a pasar? Ustedes representan una empresa cooperativa y les pasa esta situación. Ahí se van a acordar del loco Casas, van a decir, me acuerdo cuando Casas hablaba de esto. Que, bueno, yo siempre le busco estos temas
Donde manda capitán no manda marinero. A mí me han dado estos temas, por ahí Freddy, por ahí Gabriela, dan otros temas que por ahí son más que para el gusto de ustedes, son más atrayentes. Pero esto también es importante porque hacen a lo que ustedes eligieron, que es ser el día de mañana abogados y colaboradores con el servicio de justicia. Yo les hago una pregunta. Vienen ustedes con este pagaré. Ustedes son personas que recibieron el pagaré. Y le dicen a su abogado, mirá Juan, la verdad que no me lo pagaron. Y este tipo firmó por la cooperativa. ¿Qué van a hacer ustedes como abogados? Muchos me dijo, Juana, Virginia, Luciano, que estaban de acuerdo, ya ahí tienen la sociedad, los tres para el estudio, que los tres se sentaron a analizar el tema, dijeron, no, es la cooperativa. Bien. Pero hubo otros que me dijeron, no, es la cooperativa y es el consejero. Y alguien más dijo, ojo con los actos que sean notoriamente extraños al objeto social porque no lo va a alcanzar. Pero en un proceso ejecutivo yo no puedo ir a discutir la causa de la obligación. Eso puede ser un proceso sumario que sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Sabes qué? Se dedica a la venta de alimentos de industria agropecuaria y el tipo lo firmó porque compró ballenitas. Entonces ahí lo que ustedes me decían, pero está fuera del objeto social. Pero esperá, yo acá en el proceso ejecutivo no puedo discutir eso, lo podés discutir si me inician un cobro de pesos. Pero acá, donde lo que manda es el pagaré, y lo que está en el pagaré está en el mundo, y lo que no está en el pagaré no está en el mundo, ahí vemos. ¿Qué es lo que ustedes me dijeron? Esas tres alternativas. ¿Qué le diría yo a mi cliente? Escúchame, Carlos, vos cuando te firmó este señor que puso PP, Cooperativa Gallinacio 1, ¿vos viste los instrumentos que acreditan que al momento de la firma representa? No, doctor, pero somos amigos. Mire, le digo más, yo los sábados a la mañana llevo, bueno, hoy ya complicado, llevo mi equipo de mate, él tiene su mate, llevo facturas, compartimos. Es un pingazo, ¿cómo no va a representar? Está siempre ahí, siempre está muy bien arreglado, me muestra las instalaciones, cómo van creciendo, ¿cómo no? Pero por supuesto que lo representa. Pero vos no le pediste, doctor, ¿cómo le voy a pedir el estatuto? ¿Cómo le voy a pedir el acta de designación? Lo conozco hace años, ese es el gerente. Bueno. Se inicia la acción. ¿Contra quién? Contra la cooperativa. Y la cooperativa en un proceso ejecutivo, cuando le intiman de pago, se va a presentar. Y va a decir, excepción de inhabilidad de título, que es una de las defensas, caballito de batalla del proceso ejecutivo. ¿Por qué? Por falta de legitimación pasiva. ¿Cómo? Sí, porque al momento de la suscripción del pagaré, este señor que firmó y puso PP por Gallinacio 1, como acá se adjunta del acta de designación, que también forma parte de la inscripción, al momento de la suscripción, no era el que representaba a la cooperativa, sino que era Carlos Gómez, y no este fulano Pirulo. Con lo cual, chicos, cuando ustedes vean el día de mañana iniciar una demanda, tienen que tener claramente quién es el legitimado. Yo no puedo ir contra fulano y la cooperativa, como por ahí dijeron, porque evidentemente, sí, me juego a dos puntas, pero una me va a salir mal. Si el tipo es evidentemente el representante, si yo digo voy contra la cooperativa y el que firmó, voy a venir yo a decir, discúlpeme, yo firmé en representación de la cooperativa, a mí no me puede, bajo ningún punto de vista, ejecutar. Y si no soy, ahí sí tiene que ir contra la persona física, nunca pueden ir contra las dos personas
salvo que realmente tengan la legitimación. ¿Saben por qué? Porque el pagaré era por 5 millones de pesos. Y como tuvo razón la empresa, porque al momento de la firma no representaba a la empresa, y entonces el abogado inició mal la acción y tenía que haberla iniciado, conforme dice el artículo de letra de cambio y pagaré, quien no tiene representación para firmar, queda obligado él mismo, se desestima la ejecución. Y como se desestimó la ejecución, lo que les va a importar a ustedes son los honorarios. ¿Cuál es la base para regular honorarios? Los 5 millones de pesos, monto de la demanda, y ahora la 14.967, que es la ley de honorarios que modifica el 8480, antes era eso, monto reclamado. Hoy se les complica más. Es monto reclamado más intereses, con lo cual va a ser el primer juicio de ustedes y le van a tener que decir a su cliente: che, Juancito, la verdad, viste que yo te dije, vos me decías que no, que era amigo tuyo, que iban a tomar mate, comían facturitas los sábados. Bueno, nos fue mal, porque no representaba a la cooperativa. Y ahora tenés que pagarle vos los honorarios al abogado del demandado que actuó, que era la empresa. Y no te pongas mal, pero a mí también me regularon honorarios y me los tenés que pagar, porque vos condenado en cortas. Y eso habla de una mala actuación profesional de ustedes. Por supuesto, no le va a llevar ni siquiera una adición de nombre. Hay que agregarle Juan Carlos Marcelo, ni siquiera eso. Olvídense, dijo, este abogado no va. Con lo cual, un tema también que tienen que tener en claro el día de mañana, hacia la legitimación de las partes en un proceso. Y acá esto es importante, el tema de la contemplatio domini y hasta dónde van a ser responsables los gerentes o quienes firmen los instrumentos. ¿Quedó claro eso? Después tenemos ¿qué va a tener como atribuciones el Consejo de Administración? Bueno, chicos, el Consejo de Administración es el que va a tener participación en la Asamblea con voto y, por supuesto, va a ser una cuestión que es todo lo que hace a lo cotidiano y a todo lo que conforma el patrimonio de la cooperativa. Llevar a cabo toda la contabilidad y llevar a cabo el objeto y hacer lo posible y más para cumplimentar el objeto de la cooperativa. La representación va a corresponder al presidente del Consejo de Administración, salvo que se determine un gerente y el gerente la represente en esas condiciones. Después tenemos una fiscalización privada. Y ahí abro los ojos. ¿Qué significa fiscalización? Que me va a estar controlando. Quiere decir que el síndico, que no puede exceder de más 3 ejercicios y tiene que ser elegido por la asamblea entre los asociados, se va a cargo de uno o más síndicos y va a ser el que controla al órgano de gobierno que es el Consejo de Administración, con lupa, de cerca. Y es más, va a poder ser reelegible y va a tener la precisión para tener toda la fiscalización, el control. Hay un control de legalidad y un control de gestión. De legalidad, que se haga todo de acuerdo a lo que establece el estatuto. Y de gestión, que se lleve a cabo conforme las pautas que están establecidas para el debido desarrollo de ese objeto. ¿Quiénes no pueden ser síndicos? Con las mismas características que no pueden ser miembros del Consejo de Administración. Y además los cónyuges y los parientes de los consejeros y gerentes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. Después va a haber una fiscalización pública que va a estar a cargo del organismo de aplicación, que es el órgano que controla las cooperativas
de esta manera, de forma, el Estado va a controlar cómo se desarrolla todo lo que hace al objeto de la cooperativa. Como dije, desde un principio las cooperativas, sobre todo las cooperativas agropecuarias, pueden asociarse y integrarse para cumplir todo lo que hace al desarrollo de un trabajo que tal vez uno solo, una cooperativa sola, no puede realizar. Esto es lo que se llama fusión o incorporación, son dos institutos distintos. La fusión, cuando dos o más cooperativas se fusionan, se disuelven sin liquidarse y forman un nuevo ente cooperativo. Es decir, para que quede claro, estas dos son cooperativas. Se disuelven sin liquidarse y forman otra cooperativa, distinta. Pero después tengo la incorporación, que es cuando una cooperativa se disuelve sin liquidarse y se incorpora a una ya establecida. Son las formas que pueden darse dentro de lo que es el mundo de la cooperativa para prestar mejores servicios o para lograr tal vez un objeto que de la manera que venían desarrollando era imposible. Por eso es lo que buscan, son esas asociaciones y fusiones para lograr mejor desarrollo y cumplir con los objetivos que estaba establecido en el estatuto. ¿Cuándo se produce la disolución de una cooperativa? Ustedes ya unas cosas me las van a poder decir. ¿Cuándo se puede llegar a disolver? ¿Por decisión de la Asamblea? ¿Quién dijo eso? ¿Luciano? No. Yo, profesor. ¿Quién habla? Porque no te Walter. tengo... Walter. Walter, perfecto. Es la primera que aparece en la ley por decisión de la Asamblea. ¿Qué más? Una Por cosa número, que habíamos hablado. Por lo del número Éramos mínimo, 10 y quedamos 9. Por lo del número mínimo, claro. Exactamente. Por fusión o incorporación. Acuérdense, se disuelven sin liquidarse, con lo cual puede ser 2 se disuelven y forman una, o una se disuelve y se incorpora a la otra. Otra es por retiro de la autorización para funcionar, a través de organismos por la fiscalización pública que vea algunas complicaciones o algunas cuestiones que no se desarrollan como deben desarrollarse, y evidentemente le retiran la autorización para funcionar. ¿Está? Por los propios efectos de la disolución. También puede ser cuando se cumplió el objeto. Se cumplió el objeto al cual nosotros queríamos llegar, constituimos, hicimos la inscripción, quedamos regularmente constituidas, quedó constituida, empezamos a funcionar, llegamos al objeto, se cumplió el objeto. Disuelta la cooperativa, inmediatamente se va a proceder a la liquidación. ¿Quién va a llevar a cabo la liquidación? En primer lugar, el consejero o consejeros. ¿Por qué? Porque está establecido así. Ahora, puede ser que el estatuto diga, no, va a llevar a cabo un liquidador o liquidadores designados por la Asamblea. Y no designados los liquidadores por esa Asamblea, cualquier asociado golpea la puerta del juez y le dice, su señoría, planteo la designación concreta para que se nombre a un liquidador que está omitiendo la Asamblea designar.
Por supuesto, se va a tener que comunicar al organismo de Contralor, a la autoridad de aplicación, porque evidentemente esto pasa mucho a veces con las cooperativas de seguros. La verdad está contento, mi compañía responde siempre, ya me dijeron. Me pasa un accidente a mí y me dicen, mire, la verdad que su cooperativa de seguros liquidó. Va a tener a través del organismo de Contralor una cooperativa de seguros que lo va a representar. La que éramos poco parió la abuela. Nunca tuve un problema, respondía siempre. Hoy que lo tengo yo, termino con un liquidador. No conozco, no sé, no me habla, pero se va a presentar por mí, por la cooperativa. Estas son las cuestiones que a veces los asegurados se agarran la cabeza porque no saben con quién les va a tocar. Y la verdad que las compañías de seguro últimamente, y máxime en este momento tan difícil, vuelvo a repetir, no solamente por la pandemia, sino por lo económico-social que estamos y vamos a atravesar, cada vez más se hace dificultoso lograr los objetos que estaban destinados en esas cooperativas. Por supuesto va a haber después de la liquidación un balance, un inventario, un balance, y van a tener que, extinguido el pasivo que hace a la cooperativa, porque por algo nos disolvemos, nos liquidamos, va a tener que ser sometido todo ese balance final a la asamblea, que cualquier asociado puede impugnar, y si no da lugar a la impugnación lo pueden hacer judicialmente, y si no hay, se aprueba el balance final, se reembolsará el valor nominal de las cuotas sociales a cada asociado, y cada uno a nuestro casa con el reembolso correspondiente. El sobrante patrimonial es el remanente total de los bienes sociales una vez pagados las deudas y el valor nominal de las cuotas sociales. Si no se reclaman dentro de 90 días de finalizada la liquidación, se van a depositar en un banco social o cooperativo, y transcurridos 3 años, si se han retirado, tendrán un destino previsto que va a ser para la educación, en principio, pública. Es el fisco provincial, pero evidentemente, como es una idea de fomentar la educación cooperativa, del fisco tiene que pasar a la educación. En principio tendría que pasar, salvo que el fisco diga, tengo otro destino para lograr eso. Bueno, chicos, con esto hemos culminado todo el tema cooperativa. La clase que viene los espero con crédito agrario. Vamos a seguir con algo de cooperativa, porque ahí el crédito agrario, aunque les parezca mentira, es una de las formas de otorgamiento oficial a través de cooperativas, como también son las cooperativas las que requieren créditos agrarios. Para que no se ilusionen mucho, desde hace años, lo único que a veces aparece es en la Procampo para cargar combustible, comprar ciertos alimentos de campo, ciertas semillas o materias primas, pero no se crean que el crédito agrario hoy por hoy voy y me lo conceden. Máxime en estos últimos tiempos. Yo por ahí no sé si alguno tiene la posibilidad, como también lo vamos a hacer en la otra clase que hablaremos de seguro, si alguno tiene la posibilidad de tener algún amigo, pariente que esté en alguna entidad bancaria, pregúntenle, ¿me puedes decir cómo está hoy el crédito agrario? ¿Qué condiciones? ¿Cómo se da? Y lo discutimos. Lo mismo pasará dentro de 15 días cuando hablemos seguros. Si alguno tiene algún conocido de una compañía de seguros, a ver, los seguros de campo que hace, ya les voy anticipando, siembra y cosecha y también animales,
se pueden asegurar. Bueno, ¿en qué condiciones y demás? Cosa que podamos armar un debate respecto a ello. Y después sí, vamos a entrar con los contratos. Acuérdense, tal vez podemos dividir algunos contratos para que ustedes los preparen y los den, y yo desde acá lo vamos manejando y vamos dando eso siempre lo hacía, que los chicos, alguno prepara un contrato y yo lo iba guiando. De paso voy aprendiendo más todavía. Pero lo más interesante, una vez que terminemos los contratos, es que ustedes, ahí, yo acá, cada uno en su domicilio, en la clase, armemos un contrato. La cursada pasada estuvo excelente, porque hicimos casi 15, 16 cláusulas. Los chicos no se animaban, digo, pero chicos, ¿ustedes no hicieron contrato? Sí, doctor, pero nunca nos enseñaron a redactar. Bueno, vamos a empezar juntos a redactar un contrato. ¿Por qué? Porque es importante que... Esto es como aprender a andar en bicicleta. Primero me dan unos golpes, pero después, una vez que empiece a manejarme mejor, y les puedo asegurar que el día de mañana, una de las cosas puede ser que les toque no tener que ir a una librería a buscar un contrato de arrendamiento o parcería, sino que ustedes lo confeccionen, lo hagan, y lo más importante para ustedes, que pongan el valor que sale caro y lo cobren. Chicos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el martes que viene con Crédito Agrario. Les mando un saludo y suerte para la semana. Gracias. Gracias, profe. Buena semana. Buena semana. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.